Bueno, buenos días. Mi nombre es María Camila Rangel Villamizar. Hago parte del programa de nutrición y dietética de la Universidad de Pamplona y hoy les voy a hablar sobre la trombosis de la vena porta. Voy a proceder a compartir el contenido para iniciar con la presentación. Bueno, trombosis de la vena porta. Voy a hacer una definición de qué se trata. Bueno, pues el hígado recibe soporte de sangre a través de la arteria hepática y la vena porta. La vena porta representa entre un 70 y un 75% del flujo sanguíneo total que recibe el hígado y recoge toda la sangre proveniente del tracto gastrointestinal y del vaso y pues aporta nutrientes al hígado. Por ello, si esta vena se ocluye, o sea, al ocluir se produciría la trombosis. ¿Qué quiere decir esto? La trombosis de la vena porta es un coágulo de sangre en la vena porta, que pues como ya les dije anteriormente es la que se encarga del flujo de sangre entre del intestino al hígado. Entonces, pues al esa vena fluirse se bloquearía totalmente este flujo, lo que nos produciría por un lado una dificultad del drenaje venoso de los órganos del tracto gastrointestinal con un aumento de la presión de esta vena, lo que se conoce como una hipertensión portal, y pues por otro lado también se disminuiría el aporte sanguíneo al hígado, lo que pues podría ocasionar alteraciones y atrofia de este órgano. Bueno, como sabemos, pues el hígado presenta dos flujos de sangre. Tenemos la fase arterial y la fase portal. Esas imágenes fueron tomadas mediante resonancia magnética y tomografía computarizada, en las cuales podemos observar en la fase arterial un escaso realce parenquimatoso y en la fase portal un máximo realce parenquimatoso completo y homogéneo. Es una leve introducción. Bueno, la epidemiología. La trombosis portal se encuentra aproximadamente en el 1% de las autopsias. En la mayoría de las ocasiones, esta trombosis se relaciona con cirrosis o neoplasias hepáticas y en tan solo pues un tercio de los casos se le atribuye origen no cirrótico y no tumoral. La trombosis del eje esplenoportal no asociada a cirrosis o neoplasias cumple con los criterios de la OMS de enfermedad rara, ya que tiene una prevalencia inferior a 5 por cada 10.000 habitantes. Y esto, no obstante, es la segunda causa de hipertensión portal en el mundo occidental. En Asia, pues la trombosis portal extrahepática es una causa muy común de hipertensión portal que explica el 30% de todos los casos de hemorragia digestiva por varices y es la principal causa en niños. Bueno, vamos a hablar un poco sobre etiología. Bueno, en este tenemos, si realizamos un estudio exhaustivo hasta en un 70% de los pacientes, logramos identificar un factor etiológico causante de la trombosis portal. De estos, hasta en un 60% de los casos se identifican factores trombogénicos sistémicos, en un 30 o un 40% se identifican factores locales predisponentes y en más del 15% de los pacientes coexisten factores etiológicos múltiples, lo que pues apoya la teoría que considera la trombosis portal como una enfermedad multifactorial. Debido a la posible y frecuente asociación entre varios factores trombofílicos, sistémicos y locales, ante todo paciente con trombosis portal, siempre debemos realizar un estudio minucioso de todos los factores etiológicos conocidos. A pesar de realizar este estudio, hasta en un 30% de los pacientes no se llega como a identificar la causa y permanece como una causa idiopática. Bueno, en pantalla tenemos una tabla que nos muestra la prevalencia de los diferentes factores etiológicos en pacientes con trombosis portal, no cirrótica y no tumoral. Bueno, voy a hacer como una explicación. Bueno, como tenemos acá, los síndromes mieloproliferativos primarios son la principal causa de la trombosis portal. La hemodilución y el hiperesplenismo secundarios a la hipertensión portal pueden dificultar su diagnóstico al enmascarar características típicas de la sangre de los pacientes con síndrome mieloproliferativos que no tienen hipertensión portal. Por eso, pues es como de vital importancia investigar siempre la presencia de formas ocultas de estos síndromes. Hay un estudio que muestra que un 50% de los pacientes con trombosis portal supuestamente idiopática tienen un síndrome mieloproliferativo primario.
Recientemente también se ha identificado que la mutación del gen Janus kinase 2, que lo observamos en pantalla, el JAK2, se presenta en un 90% de los casos de policitemia vera, en un 50 o un 70% de los casos de trombocitemia esencial y en un 40 o un 50% de los casos de mielofibrosis idiopática. Por esto, pues, el análisis de la mutación del gen JAK2 ha permitido alcanzar altas tasas de diagnóstico en pacientes con trombosis portal. De hecho, pues, hay unas investigaciones que se han llevado a cabo en pacientes con trombosis portal del territorio esplécnico o síndrome de Budd-Chiari, que muestran que, pues, al añadir la determinación de la mutación del gen Janus kinase 2, que es el JAK2, el estudio etiológico, pues, aumenta en un 20% la probabilidad de diagnosticar un síndrome mieloproliferativo subyacente. Tal ha sido como el impacto en el tratamiento de los síndromes mieloproliferativos, que es uno de los criterios de diagnóstico de cada uno de cada uno de estos síndromes, que esto, pues esto es según la guía de la OMS que ha sido publicada recientemente. Más sin embargo, pues la presencia de la mutación del gen Janus kinase 2 no permite como definir el fenotipo del síndrome mieloproliferativo, por lo que pues también es como imprescindible un estudio hematológico completo, incluido la morfología de la médula ósea. Bueno, también tenemos otras enfermedades adquiridas que son mucho menos frecuentes, como lo son el síndrome antifosfolípido y la hemoglobinaria paroxística nocturna. También se han identificado pues otros trastornos protrombóticos hereditarios, como la mutación del factor 2, la deficiencia de las proteínas CS o antitrombina 3, y pues también unos mucho menos frecuentes, como la mutación del factor 5 de Leiden. Bueno, recientemente pues también se ha descrito una variación genética del gen inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina, el cual es el TAFI, como pues un factor etiológico asociado a la trombosis portal. El TAFI pues es una molécula que regula el equilibrio entre el sistema de coagulación y el sistema de fibrinólisis, por lo que pues su alteración conllevaría a un riesgo incrementado de episodios trombóticos. Sus concentraciones séricas presentan una alta variabilidad, sobre todo en casos de enfermedad hepática crónica. Debido pues a esta variabilidad, es el único estudio pues que ha sido publicado hasta la fecha en trombosis portal y síndrome de Budd-Chiari. Las alteraciones de TAFI pues se evaluaron solamente a nivel genético, pues en lugar de determinar sus concentraciones plasmáticas. Por esto pues es como necesario más estudios que evalúen el posible papel etiológico del TAFI antes de ser incluido como pues en el diagnóstico rutinario de la trombosis portal. Bueno, también tenemos el embarazo. Y también tenemos pues que el embarazo y el uso de anticonceptivos orales son un factor extremadamente raros asociados a la trombosis portal. La mayoría de los estudios pues que son publicados sobre gestación y trombosis portal simplemente se limitan como a serie de casos y afirman que esta relación causal pues no tiene como un lugar, sino hay un factor local protrombótico subyacente. Pues estudios descriptivos de casos y de controles realizados en diferentes países europeos, pues nos muestran que la prevalencia de la trombosis portal en consumidoras de anticonceptivos orales es similar a la prevalencia hallada en la población general. Las mujeres que son consumidoras de anticonceptivos orales presentan una tasa del solo 0,8 de tener trombosis portal, en comparación con un 3,3 de presentar trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores. Pues todo eso nos muestra como que esos dos factores hormonales por sí solos no son suficientes en ausencia de un factor protrombótico subyacente, pero pues parece probable que puedan ejercer un papel
desencadenante de trombosis en estos casos. Bueno, otras situaciones protrombóticas relacionadas a la trombosis portal son los factores locales. Estos hacen referencia tanto a enfermedades infecciosas o inflamatorias como lo son la pancreatitis, la colecistitis, la colangitis y la apendicitis, como lo observamos pues acá, y esto como lesiones del eje venoso portal, esto como lo son la esplenectomía, colecistectomía y colectomía. Bueno, como ya lo he mencionado anteriormente, la presencia de un factor pues local no excluye la presencia de uno o varios trastornos trombofílicos, por lo que pues es preciso como la realización de una completa evaluación de todos los factores etiológicos. En niños con trombosis portal es frecuente encontrar una historia de enfalitis o cateterización de la vena umbilical, no necesariamente pues asociada a la presencia de un estado protrombótico. Otras enfermedades vasculares hepáticas como el síndrome del Bull-Chiari y la hipertensión portal idiopática que se han asociado al desarrollo de la trombosis portal. Y bueno, en esta tabla tenemos pues los estudios etiológicos para realizar en pacientes con trombosis venosa portal. Bueno, como ya lo dije anteriormente, pues tenemos trastornos trombofílicos adquiridos y trastornos trombofílicos hereditarios. Pues algunos estudios etiológicos para realizar, por lo menos en los síndromes mieloproliferativos, pues una biopsia de médula ósea, la mutación del gen Janus kinase 2. En la colitis ulcerosa, pues tenemos un diagnóstico clínico como colonoscopia y toma de biopsia. En cambio, por lo menos en el TAFI, no tenemos datos suficientes para incluirlos en la práctica clínica. Y por lo menos en el factor 5 de Leiden, pues tenemos la resistencia a la proteína activada. Bueno, las manifestaciones clínicas en el momento de diagnóstico pues dependen del momento evolutivo en el que se encuentre la trombosis portal. La trombosis portal puede diagnosticarse en el momento en el que se produce la trombosis portal aguda y puede ocurrir que este episodio inicial pues pase desapercibido y la trombosis portal se diagnostique en fase crónica. En ocasiones pues va a ser como imposible diferenciar si nos encontramos ante una trombosis portal aguda o ante una retrombosis en un paciente que ya ha tenido una cavernomatosis portal que no se había detectado previamente. Bueno, la fase aguda de la trombosis portal. La presencia y la gravedad de los síntomas en la trombosis portal aguda se atribuye a la velocidad en la insaturación de la trombosis y en la extensión de esta. Los pacientes pues presentan dolor abdominal, fiebre y respuesta inflamatoria sistémica. En otras ocasiones pues aparece fiebre sin un foco aparente y en el 80% de los casos el dolor se asocia a síntomas dispéptidos inespecíficos como náuseas, plenitud postprandial y malestar general. En muchos de estos casos, estas manifestaciones pues se solapan con las del factor desencadenante, como puede ser una cirugía reciente o pancreatitis aguda. En los casos en los que la trombosis afecta a los pequeños arcos mesentéricos o en los que el diagnóstico y el tratamiento se retrasan, pueden aparecer síntomas de isquemia intestinal. La presencia de necrosis isquémica intestinal pues debe sospecharse cuando el cuadro se acompaña de hematoquesia, defensa abdominal, líquido libre intraabdominal o acidosis metabólica con insuficiencia renal o pulmonar. La aparición de estenosis intestinal puede ser la secuela tardía de la isquemia venosa mesentérica. La consecuencia que la trombosis portal aguda tiene sobre un hígado sano son mínimas o inexistibles. La trombosis aislada de una rama intrahepática portal de gran tamaño, sea lobular o segmentario, es una situación especial que pues frecuentemente se detecta de forma incidental en el transcurso de la realización de una prueba de imagen habitual
por intervención quirúrgica y se acompaña de un incremento moderado y transitorio de las transaminasas. Posteriormente, pues puede tener un lugar de atrofia del territorio hepático afectado con una hipertrofia del resto del parenquima. Bueno, a diferencia de cuando la trombosis de cuando se trombosa el tronco, no hay como un desarrollo de hipertensión portal ni de venas colaterales. Los parámetros analíticos de la función hepática rápidamente pues se normalizan. La obstrucción de la vena esplénica o de las venas mesentéricas superior e inferior condiciona pues a una clínica similar a la descrita para la trombosis del tronco portal, con la formación de colaterales con flujo hepatopetal que rodean el territorio afectado. Algunas veces también se desarrollan colaterales portosistémicas con flujo hepatofugal. Ambas pues son el origen de varices potencialmente sangrantes. Bueno, hay un estudio reciente multicéntrico prospectivo que incluyó a 101 pacientes con trombosis portal aguda, pues el cual demostró una baja tasa de complicaciones en esta entidad. Únicamente 9 de los pacientes presentaron una hemorragia de cualquier origen. 5 de esas hemorragias fueron gastrointestinales. 2 pacientes presentaron infarto intestinal, pero presentaron una buena pues evolución. Y 2 pacientes fallecieron, uno debido a un colangiocarcinoma. Bueno, en esta imagen que tenemos en pantalla, no me sale el cursor. Bueno, en la imagen ya, qué pena. En estas dos imágenes podemos observar que fueron tomadas mediante tomografía computarizada o por trombosis aguda. Podemos observar una oclusión completa de la vena mesentérica superior. En esta imagen, en la imagen A, podemos observar una tomografía computarizada pues sin contraste endovenoso que muestra la dilatación de la vena mesentérica superior con una imagen espontáneamente hiperdensa intravascular que corresponde a un coágulo, al coágulo agudo. Y en esta imagen podemos observar una tomografía computarizada en la fase portal que evidencia una trombosis completa de la vena mesentérica superior. Bueno, la fase crónica de la trombosis portal, que también es conocida como cavernomatosis portal. Con frecuencia, pues el episodio agudo de la trombosis portal es asintomático o oligosintomático, por lo que pues no se pues diagnostica hasta el desarrollo de complicaciones secundarias a la hipertensión portal, como lo son trombocitopenia, splenomegalia, hemorragia por varices e ictericia. O pues también de un modo ante la realización de pruebas imágenes realistas en test es bien evaluación progresiva de la trombosis, lo que la tiempo ponga mecanismos compensadores. Uno de estos mecanismos de regulación consiste en la inmediata vasodilatación del territorio arterial hepático en respuesta a un descenso del flujo venoso portal, y pues otro mecanismo es el rápido desarrollo de colaterales que superan el territorio trombosado. Estos colaterales se forman en pocos días y pues se estabilizan en el conocido cavernoma en un plazo de 3 a 5 semanas. La puesta en marcha de estos mecanismos permite que el flujo hepático permanezca estable o con un mínimo descenso. Sin embargo, la presión portal se incrementa. Bueno, entonces, en esta diapositiva tenemos las imágenes también tomadas por tomografía computarizada
de una trombosis portal crónica o cavernomatosis portal. En las dos imágenes observamos una tomografía computarizada axial y sagital con contraste endovenoso, donde no identificamos al tronco portal, probablemente por fibrosis. En su lugar se observan unas estructuras serpiginosas correspondientes con circulación accesoria portoportal por venas pericoledocíneas ubicadas en el ligamento patoduodenal. Bueno, en la trombosis portal se presentan unas complicaciones. Estas complicaciones se presentan con mayor frecuencia en pacientes con trombosis portal crónica. Una de estas son las varices gastroesofágicas por hipertensión portal. La endoscopia digestiva muestra varices en el 20 al 50% de los casos, generalmente de gran tamaño. En pacientes con trombosis portal aguda, las varices gastroesofágicas pueden desarrollarse tan precozmente como en el primer mes desde el inicio de los síntomas. En otros pacientes, la aparición de estas pueden retrasarse en unos meses y ya se manifiestan en forma de hemorragia variceal. Por eso, en pacientes con trombosis portal aguda, pues se cree recomendable la realización de una endoscopia para observar, para observar pues rápidamente el cribado precoz de varices a los 2 o 3 meses del episodio agudo, y pues se recomienda repetirla nuevamente a los 6 o 9 meses en los casos en los que la varices no estén presente, pues en la endoscopia que se realice en el momento inicial. No existen pues unos datos que permitan recomendar una pauta específica de cribado de varices en aquellos pacientes en los que pues en esta segunda endoscopia no se observe la presencia de varices, aunque pues es posible que una vez formado y estabilizado el cavernoma, el riesgo de que se desarrolle varices en aquellos pacientes en los que no se ha desarrollado en los primeros años sea menor. Este hecho pues debe investigarse, y por eso en la actualidad pues se recomienda la misma práctica establecida en pacientes cirróticos, que es la realización de una endoscopia cada 2 o 3 años mínimo, a diferencia de lo que ocurre con la cirrosis hepática. La presencia de varices ectópicas en duodeno, región anorrectal o lecho vesicular son las más frecuentes en la trombosis portal. La hemorragia digestiva por varices gastroesofágicas es la manifestación clínica pues más frecuente, tanto en niños como en adultos, con una incidencia en pacientes sin tratamiento de 25 por cada 100 personas en el año. Los factores predictivos de la hemorragia por varices son el tamaño de estas y el antecedente de la hemorragia previa. La gravedad de los requerimientos transfuncionales pueden ser muy elevados. La mortalidad pues en realidad es muy baja, y probablemente esto tenga relación con una función hepática conservada. Acá tenemos las imágenes de las varices gastroesofágicas por hipertensión. En la primera imagen, por medio de una tomografía computarizada, podemos observar una tomografía computarizada con contraste, donde se identifican múltiples estructuras venosas periesofágicas en un paciente con cuadros recurrentes de melena. Y en la imagen B podemos observar una tomografía computarizada axial, donde se visualiza una cavernomatosis portal. La trombosis portal genera hipertensión portal con el desarrollo de la circulación colateral portosistémica y varices esofágicas que predisponen el sangrado gastrointestinal. Ay, qué pena. Bueno, la isquemia o infarto intestinal. La isquemia o el infarto intestinal se produce por la afectación de la vena mesentérica superior, por trombosis recurrente portal crónica. La tomografía computarizada
con contraste endovenoso presenta una mayor utilidad que la ecografía y la resonancia magnética para evaluar los pacientes con sospecha de compromiso vascular intestinal. La falta de perfusión intestinal que se manifiesta por un menor realce parietal, pues es un signo específico del infarto intestinal. Los hallazgos tomográficos de isquemia intestinal son el engrosamiento parietal, la neumatosis y el aumento de la densidad. Los pacientes con cavernomatosis portal pues pueden presentar desplazamiento y estenosis de la vía biliar intra y extrahepática. Esto se produce por la comprensión que realiza la circulación colateral sobre el árbol biliar y pues se denomina colangiopatía o biliopatía portal. Esta cumple un rol fundamental en la valoración de estos pacientes, ya que es un estudio no invasivo. Bueno, en la imagen del infarto intestinal podemos observar en la imagen A una tomografía computarizada sin contraste que muestra una trombosis aguda de la vena mesentérica superior. Y en la imagen B podemos encontrar una tomografía computarizada fase portal donde se evidencia una trombosis completa de la vena mesentérica portal y una trombosis parcial de la porta principal. Se asocia al engrosamiento de las asas intestinales con hipoperfusión compatible con infarto intestinal. Bueno, y en la biliopatía portal tenemos en la imagen A una muestra de un cavernomatosis portal y en la imagen B tenemos una muestra de múltiples estenosis biliares. Bueno, la esplenomegalia. La esplenomegalia es un incremento del tamaño del vaso y pues presenta síntomas como la saciedad precoz, el malestar abdominal y la plenitud. Y bueno, acá podemos observar las imágenes del incremento del tamaño del vaso. Bueno, la ascitis es una acumulación anormal de líquido en el abdomen. Este se considera una manifestación tardía, pues suele estar asociada a un episodio desencadenante, como puede ser la hemorragia digestiva o la infección. La probabilidad, pues, actuarial de desarrollarse la ascitis a los 2 años en un episodio de trombosis portal aguda no repermeabilizada es del 16% y esta pues suele controlarse con un tratamiento médico. En caso pues contrario, deben descartarse otras causas de ascitis, contrariamente a los que se han indicado previamente. Estos pacientes pues presentan una función hepática reservada. Ahí podemos observar la imagen del agrandamiento pues del vaso. Bueno, la encefalopatía manifiesta, pues esta es rara en la mitad de los pacientes con trombosis portal no cirrótica y no tumoral. Se desarrollan alteraciones neurológicas subclínicas comparables a la encefalopatía subclínica que se desarrolla en los pacientes cirróticos. El impacto clínico que supone esta alteración cognitiva en la calidad de vida de estos pacientes requiere todavía pues de una mayor investigación. Otra complicación que tenemos es la trombosis recurrente. Bueno, esta pues es una incidencia sin tratamiento anticoagulante que sean 6,5 por cada 100 pacientes al año. El principal factor predictivo es la presencia de una enfermedad procoagulante subyacente. Pues la verdad es como bastante frecuente la asociación de una leve elevación de las transaminasas a una tasa baja de protrombina y de otros parámetros de la coagulación como lo son el factor 5, el factor 7, las proteínas C, S y antitrombina.
y pues el motivo por el que se producen esas alteraciones no es bien conocido y se han atribuido tanto a fenómenos de consumo como déficit de producción. De hecho, la restauración del flujo sanguíneo hepático ha demostrado revertir la alteración de estos parámetros de coagulación. Más sin embargo, pues el impacto real de esas alteraciones en el curso clínico es desconocido. Bueno, en esta tabla podemos encontrar unas características de la trombosis portal aguda y de la trombosis portal crónica. De la trombosis portal aguda, pues tenemos defecto del relleno intravascular en la fase portal, la circulación colateral portoportal y los cambios en la perfusión hepática, como lo son la hiperfusión arterial con hipoperfusión portal. Y en la trombosis portal crónica tenemos la ausencia de la vena portal por fibrosis, la circulación colateral portoportal y cambios morfológicos hepáticos como atrofia del sector periférico con hipertrofia central. Bueno, en esta imagen encontramos la trombosis portal aguda y la trombosis portal crónica. La trombosis portal aguda puede presentar una circulación colateral pericoledociana, pues similar a la cavernomatosis. La diferencia pues está en que la trombosis portal crónica desaparece la vena portal, portal por fibrosis, mientras que en la trombosis portal aguda se evidencia la porta trombosada y habitualmente distendida. Bueno, el diagnóstico de la trombosis portal aguda pues se debe sospechar en todo paciente con dolor abdominal de reciente aparición, especialmente pues si se conoce como portador de una enfermedad protrombótica subyacente, o en todo paciente con hipertensión portal, pues para descartar una trombosis portal crónica. Son varias pues las pruebas de imágenes disponibles para el estudio de la trombosis portal, como la ecografía Doppler abdominal, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la angiografía, la elastografía de transición, que también es muy conocida como FibroScan, y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Bueno, la ecografía Doppler abdominal, esto pues está llevado como un facultativo con experiencia e informado sobre pues la sospecha del cuadro. Es una técnica pues de elección por su alta sensibilidad y por su ausencia de efectos secundarios. El diagnóstico pues queda demostrado por la ausencia de éstasis, turbulencia, inversión de flujo o presencia de material ecogénico sólido en el interior de la vena porta. Y pues también esto nos permite valorar la existencia de vasos colaterales y esplenomegalia. Bueno, pues en esta imagen podemos observar pues como una imagen de la ecografía Doppler abdominal. Bueno, la tomografía computarizada, la tomografía computarizada pues se usan imágenes de rayos X y procesamiento pues para generar imágenes de huesos y vasos sanguíneos. Esta pues nos ayuda a establecer y a diagnosticar el movimiento evolutivo de la trombosis. Acá podemos observar pues el paciente en la técnica, y pues acá podemos observar cómo se ven las imágenes, que pues le he mostrado muchos ejemplos de tomografía computarizada. Bueno, la resonancia magnética del abdomen. La resonancia magnética pues utiliza ondas de radio e imágenes para identificar la irregularidad de flujo sanguíneo, la circulación, las estaciones del abdomen y más en otros órganos, incluidos el hígado. Esta prueba pues también nos puede ayudar a identificar tumores que se parezcan a otros tejidos corporales, y pues una resonancia magnética se usa generalmente para aclarar los resultados de otras pruebas de imágenes como lo son la tomografía computarizada. Esta técnica también nos ayuda, igual que la tomografía computarizada, a establecer la extensión y diagnosticar el movimiento evolutivo de la trombosis. Bueno, esta imagen es tomada mediante una tomografía computarizada. En esta imagen, en la imagen A, podemos observar la presencia de un material de alta densidad en el interior de la vena mesentérica superior, que corresponde a una trombosis total. Al nivel de la vena se observa otro defecto de reflexión
que no afecta a la totalidad de la luz y que corresponde a una trombosis parcial de la vena porta. La ausencia colateral sugiere que nos encontramos ante un episodio de trombosis portal. Y pues en esta imagen, que es la imagen B, encontramos un corte coronal tomado mediante una tomografía computarizada que muestra la transformación de un cavernoma de la vena porta. En este se puede observar pues la presencia de múltiples vasos tortuosos que superan la zona trombosada, y también se aprecia una imagen de retrombosis en el interior de uno de los vasos que forman el cavernoma. Bueno, en la elastografía de transición, que también es conocida como FibroScan, pues es una técnica avanzada en la cual se puede cuantificar la elasticidad del hígado, lo que es un reflejo del grado de rigidez o la fibrosis hepática. Pues es un método invasivo, indoloro y reproducible que proporciona información útil para tomar decisiones con respecto al tratamiento, el seguimiento, el pronóstico a corto, a largo plazo de una enfermedad hepática determinada. El FibroScan pues, nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial entre la trombosis portal cirrótica y la no cirrótica. La colangiopatía retrógrada es un procedimiento donde se usa un endoscopio para examinar y tomar una radiografía del conducto pancreático hepático, colédoco y la vesícula biliar. Debe reservarse para los casos asintomáticos que requieren la realización terapéutica. Pues acá observamos una imagen que muestra la papila en posición perpendicular. Así se observa pues una colangiopatía retrógrada endoscópica. Y pues aquí, qué pena, cómo se observa el FibroScan y cómo se realiza. Y la angiografía, pues este procedimiento es un procedimiento más invasivo, es una prueba de rayos X que se usa para producir imágenes de flujo sanguíneo dentro de una arteria o de una vena. El médico, pues en este procedimiento inyecta un tinte especialmente directamente en la vena y usa una prueba de imagen llamada fluoroscopia para observar la circulación sanguínea dentro del órgano afectado e identificar los coágulos de sangre. Así se realiza el procedimiento, y aquí vemos una angiografía de los vasos esplénicos. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Pues hay distintos tratamientos para la trombosis de la vena portal aguda y pues para la cavernomatosis portal. En la trombosis de la vena portal aguda tenemos la anticoagulación y pues otras medidas terapéuticas. Bueno, la anticoagulación, pues tras el diagnóstico de una trombosis portal aguda se debe iniciar pues la anticoagulación lo más rápido posible. La recomendación de la anticoagulación se basa en la observación de que la recanalización espontánea es extremadamente infrecuente o pues nula. Y pues se observa una recanalización parcial o completa en una proporción considerable de pacientes que oscila entre el 40%, pues como en algunos estudios, esto lo tomamos como algunos estudios que han sido publicados recientemente. La repermeabilización del tronco venoso portal o de una de sus ramas, pues evita el desarrollo de la hipertensión portal con el consiguiente impacto del pronóstico de estos pacientes. El retraso en el inicio de la anticoagulación pues parece vital. En un estudio pues reciente, la tasa de recanalización, ya sea parcial o completa, fue el 60% en los casos en que la anticoagulación se inició en la primera semana desde el inicio de los síntomas, y en solo un 20% cuando esa se inició más tarde, pero aún así entre los 30 primeros días. Este mismo estudio demostró que la probabilidad de lograr la repermeabilización es menor cuando pues hay más de un factor protrombótico. Estos datos pues refuerzan como toda la idea de que pues hay que, es muy necesario un estudio etiológico exhaustivo.
cuando se un estudio exhaustivo cuando se diagnostica la trombosis portal, y pues es necesario iniciar la anticoagulación lo más precozmente posible. Hay un estudio que es bastante prospectivo, es un estudio europeo que identificó la existencia de un líquido libre abdominal que fue incluso detectado por una ecografía, y pues la ascensión de la trombosis a la vena porta esplénica como factores predictivos de la ausencia de la repermeabilización, a pesar pues de emplear un tratamiento anticoagulante precoz. Todos estos criterios pues nos ayudarían a seleccionar subpoblaciones con pacientes con trombosis portal aguda que presentan una baja probabilidad de recanalización y por tanto ser candidatos para probar otras intervenciones terapéuticas pues como más agresivas. La repermeabilización pues puede tener lugar hasta después de 4 o 6 meses tras el inicio de la anticoagulación, y pues por esto es recomendable mantener a los pacientes con anticoagulación al menos durante 6 meses. Y pues actualmente, de acuerdo con las recomendaciones vigentes, se aconseja 1 año, pues ya que la trombosis del territorio esplénico se considera trombosis pues de riesgo vital. La anticoagulación permanentemente parece razonable en los casos en los que se identifica un trastorno protrombótico, haya antecedentes personales o familiares de trombosis venosa profunda o historia previa de dolor abdominal sospechoso o sospechoso de ser isquémico. En la fase aguda de la trombosis portal, la anticoagulación debe iniciarse con heparina debido pues a su rapidez de acción y debe mantenerse al menos durante 2 o 3 semanas, tras lo que puede sustituirse con anticoagulantes orales, mantener un cociente internacional normalizado entre 2 y 3. La heparina de bajo peso molecular es tan efectiva y pues segura como la heparina intravenosa. La heparina pues es muy empleada ya que presenta una anidosis una dosis de respuesta más predecible, lo que hace necesaria pues su monitorización y le confiere un menor riesgo de hemorragia o trombocitopenia alérgica. La seguridad y la eficacia de la anticoagulación a largo plazo. A los pacientes de trombosis portal pues se ha evaluado en escasos estudios pues publicados hasta la fecha. En esto se constata la gran seguridad pues de la anticoagulación, ya que no han demostrado que aumente pues el número ni la gravedad de los episodios de hemorragia digestiva o trombocitopenia. Siempre que se adopten pues las medidas pertinentes de profilaxis primaria o secundaria, pues la hemorragia digestiva previas al inicio de esta. La anticoagulación puede administrarse pues en presencia de enfermedades subyacentes graves, incluso trombocitopenia, ya que los efectos adversos durante esta son infrecuentes. En ausencia de un daño isquémico intestinal grave, el dolor abdominal pues remite en el plazo de 1 a 2 semanas. Cuando se sospeche como una afectación isquémica intestinal, se debe realizar seguimientos con la tomografía computarizada, y pues la evolución satisfactoria del cuadro clínico sin recurrencia de signos ni síntomas permitirá pues llevar a cabo el seguimiento del paciente mediante la realización de ecografía Doppler al tercer y el sexto pues mes del diagnóstico. Bueno, en otras medidas terapéuticas, no me salen ya. En otras medidas terapéuticas tenemos pues la indicación de tratamientos intensivos como la administración de fármacos trombofílicos, trombolíticos por vía sistémica o a nivel mesentérico, o pues también su administración mediante acceso venoso transyugular o percutáneo transhepático. Pues es bastante controvertida. Por esto, pues debido a la alta tasa de complicaciones graves, este tratamiento debe reservarse para pacientes que no hayan respondido a la anticoagulación. Se ha propuesto la colocación de un shunt portosistémico transyugular intrahepático para asegurar pues
un buen flujo portal, especialmente en pacientes con síndrome de Buchiari asociado. Más sin embargo, pues no hay como suficientes datos que hayan evaluado el riesgo benéfico de esta maniobra en comparación con la anticoagulación precoz. También existe como un amplio consenso para no identificar la trombocitemia quirúrgica, ya que la recurrencia pues es la norma y si no se administra tratamiento, si no, es la norma si no se administra tratamiento anticoagulante de forma simultánea. Bueno, el tratamiento de la cavernomatosis portal. Bueno, en la anticoagulación, pues en pacientes con cavernomatosis portal, la anticoagulación no pretende como la repermeabilización, sino pues prevenir la progresión y la recurrencia de la trombosis. Estos efectos beneficiosos se han observado sin un aumento en el riesgo o la gravedad de la hemorragia gastrointestinal, siempre que se adopten pues las medidas profilácticas adecuadas de prevención del sangrado o resangrado variceal antes de iniciar la anticoagulación. En pacientes con cavernomatosis portal, pues se recomienda la anticoagulación si existe una enfermedad protrombótica subyacente y los anticonceptivos orales deben suspenderse. Bueno, la profilaxis primaria y secundaria. No existen como datos suficientes respecto al tratamiento de elección, ya sea farmacológico o endoscópico en la profilaxis primaria, aunque los expertos coinciden en que la prevención debe recomendarse en pacientes con varices grandes. También se recomiendan que se manejen como las mismas guías de profilaxias primaria que son utilizadas en pacientes cirróticos. También se emplean los betobloqueantes como primera opción y se reserva la ligadura endoscópica para pacientes con varices grandes o de riesgo, intolerancia o contraindicación a betabloqueantes. El tratamiento endoscópico pues, ha demostrado ser muy eficaz en la profilaxia secundaria. Hay un estudio prospectivo presentado en forma de resumen por Kumar, que evalúa pues la eficacia de la profilaxis secundaria en betabloqueantes y en la ligadura endoscópica de varices. Ambos tratamientos pues son como similares en cuanto a la tasa de resangrado y pues no hay como diferencias significativas en porcentaje o en la gravedad de los efectos secundarios. De forma similar al manejo de pacientes con cirrosis hepática. Y pues a pesar como de no haber estudios de esa población, se recomienda la utilización combinada de la ligadura endoscópica y del tratamiento betabloqueante en la prevención en la prevención hemorrágica. También son necesarios como estudios aleatorios prospectivos antes de poder pues realizar recomendaciones sólidas en esta área. Hay un tratamiento pues que se me pasó aquí, es el tratamiento del episodio agudo de la hemorragia digestiva. No hay como unos estudios que evalúen pues cuál es el mejor tratamiento para la hemorragia digestiva por varices gastroesofágicas. Por tanto, pues parece como un poco razonable aplicar las mismas recomendaciones que para enfermos cirróticos con uso de agentes vasoconstructores y tratamientos endoscópicos. Con respecto al uso de fármacos, ya sea somatostatina, unos ejemplos, terlipresina, existe el riesgo teórico de progresión del trombo, pues debido a la disminución del flujo sanguíneo esplánico. Más sin embargo, pues, no hay como datos consistentes respecto a esto, pues se recomienda también como iniciar el tratamiento farmacológico de una forma precoz para controlar la hemorragia. El dolor abdominal, esto que aparece durante la administración de fármacos vasoconstructores, debería pues hacer descartar fenómenos de trombosis del eje espleno-mesentérico portal, a los que pues favorece la reducción del flujo venoso portal. Tenemos en otras medidas terapéuticas que pues se han publicado casos anecdóticos de tratamientos de estos pacientes. Esto pues es como muy difícil o imposible en casos de trombosis portal completa sustituida por vasos colaterales. La cirugía derivativa debe reservarse para los casos del fallo del tratamiento farmacológico y endoscópico.
y en cada caso el tipo de cirugía derivativa debe pues individualizarse. Para ello pues se debe conocer si hay vasos permeables potencialmente derivables y si la varis causante de la hemorragia pues drenaría este vaso. En la, esto Pues más de un tercio, que sería como el 35% de los pacientes de trombosis portal presenta a su vez trombosis esplénica y de la vena mesentérica superior, por lo que pues no son candidatos de estas técnicas derivativas convencionales. Otros procedimientos como la transección esofágica o la esplenectomía son como mucho menos eficaces debido pues a la alta frecuencia de resangrado por varices. A la hora pues como de considerar la posible realización de una anastomosis derivativa, pues también se debe como tener en cuenta el posible riesgo de trombosis de Chunt, pues dada pues la existencia frecuente de enfermedades trombofílicas en estos pacientes. Las nuevas técnicas quirúrgicas que pues son como el bypass desde la vena mesentérica de la rama izquierda, muestran pues la verdad unos resultados excelentes en niños con trombosis portal sintomática. Con esta técnica pues se tienen la resolución de los síntomas, el cese de los episodios de hemorragia digestiva, la normalización del tamaño del vaso, del hemograma y de los parámetros de coagulación, pues incluido el factor 2, el factor 5 y el factor 7, pues preservando así el flujo hepático de una forma fisiológica. La experiencia de esta técnica en adultos pues se reduce a escasos casos clínicos, pero pues con unos resultados alentadores. Bueno, la trombosis portal y el embarazo. El tratamiento de la trombosis venosa portal establecida previa al embarazo. El tratamiento de estos pacientes es triple. Primero, la prevención del posible empeoramiento de la trombosis portal por el estado protrombótico característico del embarazo, el tratamiento de la enfermedad protrombótica de base y la prevención y tratamiento de las complicaciones de la hipertensión portal. La anticoagulación debe mantenerse por si hay un factor protrombótico subyacente. Los anticoagulantes orales presentan un elevado riesgo de abortos del 56% y malformaciones congénitas del 30%, por lo pues que se recomienda el uso de paramina. Estas deben iniciarse lo más precozmente posible. Apenas como que hay datos de la hipertensión portal durante el embarazo, por lo que pues parece razonable aplicar como las mismas medidas preventivas y terapéuticas de la cirrosis hepática. Se recomienda como la realización de una endoscopia digestiva antes de finalizar el segundo trimestre para evaluar el tamaño de las varices, incluso en aquellos pacientes en las que pues no estuvieron presentes anteriormente. Los betabloqueantes, a pesar de su riesgo, aunque pues su riesgo es ocasional, de retardo de crecimiento intrauterino y bridicardia fetal, deben considerarse como la primera línea de profilaxis primaria. La ligadura endoscópica asociada a los betabloqueantes sería pues una alternativa adecuada para la profilaxis secundaria. El embarazo en estos pacientes pues suele surgir en un curso normal y el parto vaginal es el recomendado ante el elevado riesgo asociado a la cesárea por la posible presencia de varices pélvicas. En el caso de la hemorragia digestiva por varices, el pronóstico materno pues es bueno, pero no así el fetal. La incidencia del aborto, fetos pequeños para la edad gestacional y la muerte perinatal es mayor en estas mujeres. En caso pues de que exista como una enfermedad protrombótica subyacente específica, también pues deberá valorarse el posible impacto sobre el embarazo. El embarazo pues debe considerarse como un embarazo de alto riesgo. El tratamiento de la trombosis venosa portal incurrente. Este tratamiento pues no difiere de las gestantes y se recomienda el uso de paramina, que puede alcanzar unas altas tasas de recanalización parcial o completa en el 75% de los casos. La evolución y pronóstico. En los estudios recientes reflejan que la trombosis portal tiene pues un buen pronóstico y la tasa de supervivencia se sitúa en el 85% a los 5 años y en el 81% a los 10 años.
En estadios precoces, la necrosis intestinal es la complicación más grave, con una mortalidad entre el 20 y el 50%, incluso con resección quirúrgica del segmento afectado. La mortalidad en esos pacientes pues, se debe como principalmente a las enfermedades asociadas, más que a las complicaciones de la hipertensión portal. En más del 50% de los casos, como que mayormente en los pacientes que tienen una edad mayor a los 60 años, la causa de la muerte no guarda como una relación directa con la trombosis portal. En la mitad de los fallecidos, como consecuencia directa de la trombosis portal, lo hacen por hemorragia digestiva y el resto por trombosis extensa o recurrente. Y los factores predictivos de supervivencia pues no se han estudiado como minuciosamente, aunque pues parece que o sea, el principal determinante es la edad. Bueno, en esas imágenes que tenemos en pantalla, es un paciente de 32 años con dolor abdominal, síndrome febril prolongado, disminución del peso, plefiditis. Observamos una obstrucción de una trombosis de la vena porta. Gracias.